Muy buenos días, el tema de hoy es administración divina. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administración divina. Mire que usted y a mí, el Señor nos llama a ser buenos administradores. Por administraciones de la administración divina, de la administración de lo que Dios nos entrega. Pero mire que también el Señor mira cómo es su trabajo en la administración secular, la administración con su casa, con su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, su ministerio, su liderazgo, pero también su negocio, sus proyectos, sus planes. ¿Cómo es usted administrando? ¿Será que usted es buen administrador o será que siempre le echa la culpa a los demás por lo que se le van en las cosas? No le ve el dinero, no ve evolución en el dinero, como que el dinero se le va como al agua en las manos y a veces no ve resultados. Es porque es un mal administrador, pero no lo ha querido entender. Porque si usted se sienta a pensar, como dice la palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús, ¿quién de ustedes para edificar una casa no se sienta y mira cómo la va a construir? No se pone a construirla sin antes mirar cómo la va a construir y qué tiene para construirla, cómo la va a hacer, cuántos pisos, dónde va a ser la base, dónde va a ser el sitio, el terreno, el lugar, cuánto dinero tiene y cómo va a ser la construcción de la casa. Y para ser usted y yo buenos administradores, tenemos que mirarnos cómo estamos obrando en nuestra administración. ¿Cómo le acabó de ir este año que hace poco terminamos, el año pasado? ¿Cómo fue usted en su administración? ¿Será que fue un año de ganancia o un año de pérdidas? ¿O un año en el cual terminó debiéndole a todo el mundo? ¿O un año que terminó con deudas? ¿O un año que inclusive salió a ras? Salió, como dicen algunos, raspando. No le debe a nadie, pero tampoco le deben. O también pasó el año y le debe a muchas personas. Debemos ir a mirarnos cómo estamos obrando, pero usted y yo tenemos que mirar cómo estamos haciendo las cosas, si realmente somos buenos administradores o no. Porque no podemos seguir cada año en lo mismo, malos administradores, y siempre mucho trabajo, que estamos muy ocupados, tenemos proyectos, negocios, viajes, y tenemos muchas cosas, y parece como le decía el Señor Jesús a Marta, Marta, afanada y turbada, y el Señor en casa. Y a veces hacemos así, como que los afanes de este mundo no nos da prioridad en sentarnos y mirar cómo estamos obrando y actuando para saber si realmente estamos obrando bien, si estamos trabajando bien en las cosas. Y aquí el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, si somos buenos administradores de la gracia divina, buen administrador de lo divino. ¿Cómo estamos obrando? ¿Será que el Señor a usted le ha dado dones, talentos, pero que no seamos como la parábola de los talentos, que lo escondió debajo de la tierra para que cuando llegara su Señor por lo menos lo tenía escondido? Pero si el Señor dio una orden, que los trabajaran. ¿Cuántos dones el Señor ha depositado en su vida y usted los ha recibido? Ay, sí, yo creo que Dios me use en esto, yo quiero que Dios me use con milagros, yo creo que Dios me use con sanidades, yo quiero que Dios me use como pastor, yo creo que Dios me use con la palabra, yo creo que Dios me use con la revelación de la palabra, quiero que Dios me use con el entendimiento de la palabra, yo creo que Dios me use como un pastor de palabra, yo quiero muchas cosas que usted pide a Dios en revelación, en conocimiento, en palabra, en entendimiento, y que Dios lo use, pero Dios le ha dado esos dones. De pronto Dios le dio el don de discernimiento de espíritus, de pronto Dios le dio el sanidad de milagros, de pronto Dios le dio el don de la multiplicación, de pronto Dios le dio el don de discernimiento. No sé qué don usted le habrá pedido al Señor, y el Señor ya se lo dio, pero lo guardó. Porque es que es que no sé cómo usarlo, o es que mejor lo guardo, porque es que no quiero que irán de mí. Muchas cosas que el enemigo le vende a la persona. Venga, ¿para qué pidió entonces que Dios le dotara de dones para guardarlos o esconderlos? Esos dones son para usarlos, ya que el Señor hoy nos llama a mirar cómo está la administración divina. La administración divina es cómo está usted y yo obrando delante del Señor. ¿Será que nos falta determinación? ¿Será que nos falta decisión? ¿Será que nos falta compromiso? ¿Será que tenemos que tener un policía encima para que estemos haciendo bien las cosas? Ya que el Señor Jesús, cuando dotó a sus 12 discípulos, Él los impartió, Él los mandó. Inclusive cuando hablábamos en una charla, en un devocional, que el Señor los mandó a los 70 de dos en dos, y les dijo que fueran en diferentes lugares, que les daba autoridad, poder y autoridad para echar fuera demonios, pero también para sanar enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, terminales, pero también que también donde llegaran ellos, también iría la paz de ellos a ese lugar. O sea, y ellos lo hicieron, lo tomaron, lo recibieron, y donde quiera que fueron, lo hicieron y le trajeron cuentas al Señor, porque el Señor les preguntó que cómo les había ido. Inclusive algunos se alardeaban que los demonios se sujetaban a ellos, que inclusive el Señor les dijo, no se alegren ni se gocen de que los demonios se sujetan, sino alegrense más bien de que sus nombres están inscritos en el libro del cielo. Por eso usted y yo debemos mirar cómo estamos haciendo administración
divina, si la estamos ejerciendo o no. Si usted le pidió a Dios un don a través de sus manos, que use sus manos para que todo lo que toque sus manos sea fructificado y multiplicado, y el Señor lo ha hecho, pero resulta que usted no lo hace cuando usted ora por los alimentos, o cuando usted llega a plata a sus manos, o cuando usted está en un proyecto, o cuando usted ora por sus discípulos, o cuando alguien viene y dice que necesita una oración, que le ayude, que está en una situación difícil, y usted no lo hace, y no, como que no tengo tiempo, no, pero mejor vaya donde tal pastor, vaya a tal iglesia, vaya a tal lado. Venga, ¿y para qué pidió esos dones? Venga, ¿para qué pidió que Dios lo usara? Venga, ¿para qué pidió que Dios le diera tal don o tal situación que lo ayudara? Porque usted quiere hacerlo para Dios, y si realmente no lo hace, ¿cómo será si el Señor se le presenta en este momento, y cómo está la administración divina en su vida? ¿Será que sí la está ejerciendo o no la está ejerciendo? ¿O será que el Señor viene y le pregunta, y usted con qué cuento le va a salir? Ya que lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí es que el Señor nos quiere dar ese conocimiento y entendimiento para que podamos llevarlo a cumplir a cabalidad, como el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras. Y es porque el Señor quiere darnos esa claridad, ese entendimiento a la luz de la palabra. Y el Señor hoy nos quiere hablar en Colosenses capítulo 1, versos 16 y versos al 18. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí habla de Jesucristo. Habla de que lo que el Señor, el Padre Dios, lo dotó de todo. Pero en Él todo se mueve, en Él todo se ejecuta, en Él todo se hace, y lo hizo claro, porque si leemos en los 4 evangelios encontramos al Señor Jesús con milagros, prodigios, señales. Dice que le habló a la tempestad y la tempestad se calmó, dice que multiplicó los peces y los panes, dice que sanó enfermos, echó fuera demonios, sanó paralíticos, dio vista a los ciegos. Y como el Señor aún predicaba la palabra, que les hablaba aún a los religiosos, y ellos se irritaban, dice la palabra, que crujían sus dientes. El Señor, el Padre Dios, se le pregunta al Señor Jesús cómo fue la administración divina. Excelente, porque en la palabra encontramos que el Señor todo lo hizo a cabalidad como el Padre lo mandó. Por eso el Señor Jesús siempre dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Será que usted dice así cuando alguien le pregunta si puede ir a tal lado o ahora por tal persona? No tengo tiempo, es que estoy trabajando, es que estoy muy ocupado, es que yo no puedo hacerlo, es que no estoy instruido para eso, es que no tengo la habilidad, yo no creo que Dios me pueda usar en eso. ¿Será que usted todavía saca excusas para no hacer la obra de Dios? ¿Será que usted no se ha dado cuenta que el Señor lo usó y ya lo dotó para la administración divina, en que empieza a ejercerla, y usted siempre saca excusas para no hacerlo? Mire que el Señor Jesús nunca sacó excusas, ya que el Señor Jesús siempre lo hizo, siempre obró y siempre actuó acorde a lo que el Señor le decía, y era porque el Señor quería usarlo de una manera sobrenatural, y se dejó usar por el Señor, y todo lo obró de una manera sobrenatural, guiado directamente por el Espíritu Santo. Por eso, como encontramos en la palabra, como lo dice en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire que aquí el Señor cumplió su obra tan perfecta, una excelente administración de la administración divina, porque inclusive dice la palabra que murió, que fue muerte de cruz. Fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice que a través del albor de la sangre, Cristo a usted y a mí nos purificó de todos nuestros pecados. Y fuera de eso, el Señor, a ver el cumplimiento de todo lo que había hecho el Señor Jesús en esta tierra, dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, ocupó un lugar de honra en el reino junto al Padre, porque cumplió la administración divina que le fue asignada, que tenía que cumplir el Señor Jesús, la cumplió a cabalidad. ¿Será que usted y yo no podemos cumplir esa administración divina que ya fue asignada para su vida y para mí, para mi vida? Porque ¿qué nos falta? Hay veces como que nos acomodamos, hay veces como que mejor que ore el pastor, que oren en la iglesia, que oren por mí, y todavía vivimos de oraciones prestadas, y nos damos de cuenta que ya el Señor nos dotó a usted y a mí, ya el Señor impartió sus dones y talentos a nuestra vida. Es que lo que le pedíamos tanto en un ayuno, en una oración, de pronto en el encuentro, el Señor ya lo hizo con usted y conmigo. Bueno, ¿y por qué no lo ejercemos?
ya que el Señor mismo nos compró con su sangre. Y esa sangre fue la que nos dio esa libertad, ese conocimiento, ese entendimiento de que usted y ya no estamos en el pecado ni en la inmoralidad, porque el Señor ya nos hizo libres. Y nos hizo libres, ¿por qué? Porque el enemigo era el que nos tenía atados de la inmoralidad, del pecado, las ataduras, las maldiciones, y el Señor viene y nos liberta a usted de mí. No lo merecíamos, pero el Señor viene y lo hace a través del poder de su sangre. Por eso, como lo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire que lo que usted y yo tenemos no nos pertenece, le pertenece al Señor, y debemos darle gloria, honra, el poder y alabanza al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, y que seamos buenos administradores de la administración divina en Cristo Jesús. Amén.